Hola a todos, ¿qué tal están? Espero que muy bien. Vamos a hacer ahora el ejercicio 11 de la guía. Acá la idea es resolver estas integrales que nosotros vemos acá por sustitución simple, ¿sí? Entonces, la idea nuestra en este caso va a ser tratar de... son varios casos, sí, pero yo voy a hacer nada más que tres como para ejemplificarles cuál es el método de sustitución que vamos a pensarlo en este caso, ¿sí? Entonces, empecemos con la primera de las integrales, que es esta que ustedes ven acá en pantalla, que la voy a copiar acá, que es la integral de 3x al cuadrado sobre la raíz de 5x al cubo más 2, diferencial de x. ¿Y cómo hacemos nosotros para ver el resultado de esta integral? Entonces, recuerden ustedes que las integrales por sustitución yo tenía que identificar una parte de la integral que tuviera digamos, la derivada dentro, ¿sí? de la función. Es una de las formas de verlo. ¿Sí? O sea, acá nosotros tenemos que tratar de usar más la imaginación y decir, bueno, ¿qué podemos pensar? ¿Qué parte de la integral podemos pensar que pueda ser útil pensándolas de ese sentido? ¿Sí? Entonces, probemos, por ejemplo. Si yo tomo, por ejemplo, la sustitución u, que va a ser lo que está dentro de la raíz, que suena como algo complejo, ¿sí? Que lo vamos a tener como 5x al cubo más 2, ¿sí? Y yo después lo que voy a hacer es derivar ambos lados, ¿sí? Derivo u y luego derivo todo esto respecto de x. Ok, entonces acá en este caso, disculpen, en este caso esto sería este diferencial, ¿sí? De toda esta derivada que nosotros tenemos acá, esto nos va a quedar diferencial de u respecto de x. Esta derivada está bien, ¿no? Esto nos va a quedar bajo el 3 multiplicando, o sea, nos va a quedar 5 por 3 por x al cuadrado más 0. ¿Sí? Entonces, en este caso, multiplico diferencial de x en ambos lados y el diferencial de u me va a quedar como 15x al cuadrado. Obviamente que, por diferencial de x, ¿no? Obviamente que esto no aparece estrictamente en la ecuación, pero nosotros podemos buscar alguna manera de meterlo y tiene un sentido, porque ¿qué es lo que sucede? Eligiendo u como esto que está acá adentro, ¿sí? Que es un polinomio de grado 3, su derivada, que es un polinomio de grado 2, aparece dentro de la función. Entonces imagínense lo siguiente. En este caso podemos pensarlo de esta manera. Reemplazar el diferencial de x, que va a ser diferencial de u sobre 15x al cuadrado, ¿sí? Y luego reemplazar por u acá adentro. Entonces yo les digo que hay varias maneras, ¿sí? de hacerlo. Vi varias maneras, así que no hay problema. Imagínense que lo hacemos de esta manera, reemplazando u por un lado con esto que está en rojo y después diferencial de x directamente. Entonces esto nos va a quedar como 3x al cuadrado sobre raíz de todo esto que es u, y luego en vez de poner diferencial de x ponemos esto, diferencial de u sobre 15x al cuadrado, ¿sí? Para que vean cómo es. Entonces esto nos va a quedar 15x al cuadrado. La idea acá es que justamente va a pasar lo siguiente. Este x al cuadrado se va a cancelar, estos dos que están acá. 3 y 15, esto va a quedar como un quinto, ¿sí? Y la integral finalmente va a quedar como 1 sobre raíz de u diferencial de u. Entonces, nosotros ahora podemos expresar esta integral como si fuera una integral de una potencia, o sea, 1 sobre raíz de u lo podemos pensar como u a la menos un medio, porque está en el denominador. Entonces, esto lo vamos a tener como la integral de u a la menos un medio diferencial de u. Y acá podemos aplicar directamente las reglas de integración que ya conocemos, ¿sí? Esto va a ser un quinto por 1 sobre 1 más menos un medio, ¿sí? Por u a la menos un medio más 1, ¿sí? Y esto nos va a quedar 1 más menos un medio es un medio, 1 sobre un medio es 2, 2 por un quinto nos va a quedar 2 quintos, u a la un medio menos un medio más 1 es u a la un medio, con lo cual u a la un medio ahí reemplazamos y nos va a quedar directamente todo esto a la un medio, o sea 5 por x al cubo más 2, todo esto a la un medio, más la constante, ¿no? O sea, ahí queda la integral. Entonces chequeemos que este resultado esté dando bien por las dudas. Entonces lo que vamos a hacer para chequear que esto sea así es derivar nuevamente la función, o sea, nosotros la f primitiva grande que hemos obtenido era 2 quintos de 5x al cubo más 2, todo esto a la 1 medio, más la constante. Entonces, derivando, ¿sí? f' de x va a ser la derivada de todo esto respecto de x,
2/5 que lo dejo multiplicando, bajo el 1/2, ¿sí? Regla de la cadena, esto queda tal cual, ¿sí? 1/2, acá es un 5, disculpen, un 5 esto, ¿eh? Esto es 1/2 menos 1 que queda la menos 1/2 y la derivada de adentro que va a quedar 5 por x al cubo, que esto va a ser 5 por 3 por x al cuadrado. Entonces fíjense, este 2 con este 2 se va, este 5 con este 5 se va y finalmente, ¿no?, la derivada de c que queda en 0, finalmente esto va a quedar como 3x al cuadrado en el numerador, después vamos a tener 5x al cubo más 2 y la raíz cuadrada en el denominador, ¿sí? Y todo esto es la derivada de la función, que o casualidad coincide con lo que nosotros teníamos al principio y de hecho debe ser así. Así que estamos en un buen camino, ¿ok? Así que bueno, eso para el primer caso de las integrales que estamos realizando ahora. Vamos a hacer otro ejemplo, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, ahora el ejemplo M. Ya les digo, acá hay muchos ejemplos en este inciso, pero yo voy a mostrar algunos para que se vea cómo es la mecánica de los problemas. En este caso nosotros tenemos seno, ¿sí?, de coseno de x, ¿sí?, por seno de x diferencial de x. Entonces, acá podríamos necesitar un poquito más de ayuda de lo que nosotros ya sabemos de las cuentas o de la regla de lo que es la integral por sustitución. ¿Sí? Yo lo voy a recordar acá porque esto no está tan claro como puede ser antes. La integral por sustitución quiere decir que yo pienso esta integral por lo menos, como si fuera que yo tengo una composición de funciones, f compuesta con u, supongamos, ¿no? Y cuando yo las derivo, en función de x, o sea, pienso que esto es la derivada de algo, o sea, si puedo pensar esa función que voy a integrar como la derivada de justamente la primitiva que quiero encontrar, la puedo pensar de esta manera, como f derivada, con lo que tengo adentro, sin derivar, por la derivada de lo que está adentro. Si uno la piensa de esta manera, entonces la función es bastante más sencilla. ¿Por qué? Porque en este caso tendríamos algo parecido a nosotros, ¿sí? Imagínense lo siguiente, ¿no? Nosotros acá con esta función, con esta que es seno de coseno de x por seno de x, nosotros acá se nos presenta un panorama un poco más complejo de lo que veníamos trabajando hasta este entonces. Tenemos que identificar cuál va a ser la parte de ambas que tenemos que considerar, ¿correcto? Entonces, en este caso, ¿sí?, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, la idea es la siguiente, ¿sí? Imagínense que tomamos lo que está dentro del coseno o dentro del seno, que es coseno, como si fuera la parte que vamos a derivar, ¿sí?, o que vamos a tomar como nuestra u. Entonces hagamos la prueba, vamos a tomar u como coseno de x, ¿sí?, y cuando yo las derive, ¿sí?, derivamos esto respecto de x y la derivada de esto nos va a quedar que diferencial de u va a quedar como coseno de coseno, que es menos seno, ¿sí?, de x por diferencial de x. Cual acá hay una ventaja porque tenemos lo tenemos directamente. Fíjense que si yo vamos a hacer la prueba, diferencial de u, yo saco el menos, paso el menos a este lado, esto me va a quedar seno de x por diferencial de x, que es estrictamente lo que aparece aquí. ¿Sí? Entonces cuando nosotros reemplazamos en la integral, hacemos la sustitución, esto nos va a quedar la integral de seno, que no se modifica, de u por menos 1 por diferencial de u, por esto que acabamos de mostrar. Esto nos va a quedar como el menos 1 fuera, ¿sí?, por la integral de seno de u, diferencial de u. La integral de seno, en este caso, nos va a quedar menos coseno, ¿sí? Entonces esto vamos a tener menos 1 por menos coseno de u más la constante, con lo cual esto va a quedar coseno, menos por menos es más, coseno y del u alternativo que era coseno de coseno de x más la constante. O sea, eso queda la primitiva. Como siempre, recomiendo chequeemos que esto nos esté dando bien, así que la función esté bien integrada. Si ustedes tienen tiempo dentro del parcial de los ejercicios para chequearlo, no viene mal para poder asegurarse que lo hicieron bien. Entonces, fíjense, yo tengo acá el f primitiva que encontramos, que dijimos que era coseno de x, coseno de coseno de x más la constante. Por lo cual, cuando lo derivemos, ¿qué vamos a tener? Acá es regla de la cadena, ¿sí?
derivada de coseno más grande que nos va a quedar como menos seno, ¿sí?, de lo que está dentro sin derivar, ¿sí?, por la derivada de lo que está dentro, que esto nos va a quedar menos coseno de x, más la constante derivada constante que queda 0. Entonces, menos por menos es más, y finalmente esta cuenta va a quedar seno de coseno de x por coseno de x. Queda exactamente lo mismo que nosotros teníamos al principio, ¿sí? Fíjense, las cuentas quedan acá. Acá disculpen, esto es menos seno. Esto me confundí yo acá. Entonces menos con menos es más y queda tal cual. ¿Ok? Bien, y ahora vamos a hacer la última integral. O sea, la última de las que voy a mostrar yo. Si hay muchas más. Como recalco, háganlas todas por favor porque es un buen entrenamiento. En este caso, la f, por ejemplo, que es la integral definida entre 0 y 1 de x por e a la 2x al cuadrado diferencial de x. Bueno, en este caso, de las maneras que nosotros tenemos, una forma sería la siguiente. Si nosotros vemos el exponente de este exponencial, es un polinomio de grado 2, cuya derivada, ¿sí?, sería un polinomio indefectiblemente de grado 1 y que está dentro de la ecuación multiplicando. Entonces, podemos probar de hacer esa cuenta. Entonces, por ejemplo, u la vamos a tomar como 2x al cuadrado, que es estrictamente lo que nosotros tenemos acá. Derivo en ambos lados, ¿sí?, y acá lo que va a pasar es que cuando derivo esto me va a quedar diferencial de u, me va a quedar bajo el 2 multiplicando, 2 por 2 me queda 4x por diferencial de x, ¿sí? Este x por diferencial de x ya está dentro de la cuenta en esta expresión, ¿sí?, 4x por diferencial de x. Por lo tanto, podemos pensarlo esto como un cuarto de du va a ser x diferencial de x, y ahí procederá a hacer la integral. Entonces, una de las cosas que es importante acá es que si yo cambio los límites de integración, ¿sí?, o sea, pues cuando uno hace una sustitución tendría que realmente cambiar los límites de integración de la integral, ¿sí? Esto es algo que, ya les digo, estrictamente matemáticamente se debería hacer así, ¿sí? O sea, uno debería, si hace el cambio de variable, hacer el cambio de sustitución, de límite de integración, para hacerlo bien, ¿sí? O sea, a lo mejor uno se puede pasar y no hacerlo, y puede igual pasar el ejercicio, pero estrictamente no es correcto. Entonces es conveniente que nosotros lo veamos desde ese lado. Entonces, por ejemplo, nosotros acá dijimos que u era 2x al cuadrado, y los extremos de integración iban de que x pertenecía a, como ustedes ven acá, entre 0 y 1. Entonces, hacemos la cuenta, ¿sí? U va a pertenecer a 0, va a ser 2 por 0 al cuadrado, y después en 1 va a ser 2 por 1 al cuadrado. ¿Sí? Esto es simplemente hacer esa sustitución. Entonces, cuando ustedes lo ven acá, los límites de integración con u van a ir desde 0 hasta 2, ¿sí?, para hacer bien el cambio. Entonces, en este caso, fíjense, cuando hacemos la sustitución completa, acá nos va a quedar de 0 a 2, o sea, esta integral es la misma que esta que estamos poniendo acá. E a la 2 por x cuadrado va a ser e a la u, ¿sí?, porque es directamente lo que tenemos, y x por diferencial de x, como vimos acá, es un cuarto por diferencial de u. Entonces, acá lo que hacemos es, saco el un cuarto multiplicando, ¿sí?, esto nos va a quedar la integral entre 0 y 2 de e a la u diferencial de u. Ya estamos en condiciones de hacer la primitiva, entonces esto es un cuarto por e a la u evaluado entre 2 y 0. Y una vez que podemos aplicar la regla de Barrow, acá directamente podemos volver a sustituir con lo que teníamos al principio. O sea, un cuarto por e a la 2x al cuadrado, y ahora volver a los integrales de x, que es entre 1 y 0, ¿sí? Entonces esto nos va a quedar como un cuarto por e a la 2 por 1 al cuadrado menos e a la 2 por 0 al cuadrado. Fíjense, esto nos va a quedar un cuarto por, esto queda como e al cuadrado, y después e a la 0, que va a quedar 1, ¿sí? Entonces ahí queda la respuesta o la parte definitiva de la integral, ¿sí? Entonces, como para ir viendo. Así que bueno, eso es todo, espero que les haya gustado, nos vemos en el próximo video, y por favor suscríbanse para ver más trabajos como este. Muchas gracias.